nosotros estamos hoy acá siguiendo la serie que se llama Retorcido, ¿sí? Retorcido. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta serie de Retorcido? Nosotros nos estamos enfocando en versículos, pasajes bíblicos que muchas personas, incluyendo a personas que no creen en la Biblia, ¿sí? Muchas personas usan estos versículos, estos pasajes, pero de manera incorrecta, ¿sí? Muchas veces nosotros malinterpretamos la Biblia y por lo tanto la usamos mal, ¿sí? Y por eso se llama retorcido. A veces retorcemos la palabra de Dios. Bueno, acá en Conviva Norte nosotros no queremos hacer eso, ¿sí? No queremos eso. Yo nunca quiero dar una charla, ¿sí? Retorcida, ¿sí? Que estoy retorciendo la palabra de Dios, ¿sí? Yo quiero dar una charla que está fundada en la palabra de Dios y que que yo interprete la Biblia bien, de manera bien. Entre semana, cuando ustedes usan versículos, cuando usan pasajes bíblicos, quiero que ustedes usen la Biblia bien, de manera correcta. Que nosotros interpretemos la Biblia correctamente, ¿sí? Inclusive, Pablo, él pues quería exhortar a su aprendiz, a Timoteo, y dijo lo siguiente: esfuérzate, ¿pero qué? Yo sé que somos pocos, pero eso no importa, ¿ok? ¿Qué dice? ¿Cómo? Bueno, esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y para interpretar rectamente la palabra, nosotros tenemos que esforzarnos, ¿sí? No es una actividad fácil, no es un trabajo fácil, ¿sí? No podemos simplemente abrir la Biblia y pretender que vamos a interpretarla bien, ¿sí? Nosotros necesitamos esforzarnos. Yo no sé si ustedes sabían, pero a veces me demoro días en preparar una charla. Muy fácilmente, una charla de media hora, yo me puedo demorar 10 horas, 12 horas, fácilmente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque no sé qué decir? ¿Sí? Porque se acabaron los sermones que ya escribí hace años. No, es porque yo quiero interpretar rectamente la palabra de Dios. Yo tengo que esforzarme. Quiero que ustedes reciban un mensaje verdadero y fundado en las Escrituras. Y yo tengo que esforzarme para hacer eso. Ustedes también necesitan esforzarse para entender y usar la Biblia bien. Y por lo tanto, en esta serie de charlas yo he enfatizado en tres cosas, ¿sí? Tres cosas para interpretar bien la Biblia. No sé si ustedes recuerdan estas tres cosas, si son hábitos que necesitamos emplear cuando leemos la Biblia y cuando la interpretamos. En primer lugar, nosotros necesitamos entender el contexto. ¿Recuerdan? Necesitamos entender el contexto. En segundo lugar, necesitamos interpretar el pasaje utilizando otros pasajes bíblicos, ¿sí? No vamos a depender de nosotros mismos, ¿sí? De nuestros sentimientos, de nuestras creencias o de lo que otro predicador dice. No vamos a depender del pastor de Conviva Norte tampoco, ¿sí?
Porque nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos llegar a la casa y asegurarnos que lo que está predicado en la iglesia está correcto, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer eso siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando la Biblia, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, primero, el contexto. Segundo, vamos a interpretar con la Biblia. Y en tercer lugar, necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿sí? Vamos a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Muy bien. Bueno, el texto de hoy, que muchas veces está retorcido, el texto de hoy es Jeremías 29:11. Y la verdad es un texto muy bonito. A mí me gusta mucho. Es muy bonito. ¿Qué dice? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Y quién está hablando? El Señor. Dios está hablando. Afirma el Señor. ¿Qué tipo de plan? ¿Qué tipo de planes? Planes de bienestar. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro. ¿Sí? Y una esperanza. ¿Qué tal es ese pasaje? ¿Qué tal ese versículo? Chévere, muy bueno, ¿sí? Muy bueno, ¿sí? ¿Quién no quiere planes de bienestar? Un futuro brillante. Todos, ¿sí? Una esperanza. Es que nosotros queremos vivir con esperanza. ¿Sí o no? Claro. El versículo dice que Dios sabe muy bien que los planes que tiene para ti no son de calamidad. ¿No nos parece? Claro, nos gusta. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. No queremos obstáculos en la vida. Queremos vivir bien. Nunca queremos perder nuestros trabajos. Nunca. ¿Sí? Nunca queremos tener un accidente, ¿sí? en la calle. No queremos sufrir. No queremos experimentar las cosas dolorosas en la vida. Queremos vivir bien. Y por eso este versículo es un versículo muy animador. Nos alienta porque parece que Dios también quiere todo eso para nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, han hecho una cantidad de cosas con ese texto. Han hecho cuadros. ¿Sí? Con ese versículo. No sé si ustedes han visto cuadros así. ¿Sí? Han hecho tarjetas. ¿Sí? Han hecho cojines. Han hecho camisetas. Pues a mí me gustaría tener, gustaría tener una camiseta así, chévere. ¿Sí? Miren este Pad Mouse. ¿Sí? También nosotros podemos encontrar esas imágenes en Instagram y Pinterest. ¿Sí? Y claro, en Facebook también. Y cuando yo estaba preparando la charla, yo encontré esta imagen, ¿sí? Quiero que la miren, ¿sí? ¿Y qué significa love? Dice ahí, love, amor, ¿sí? La imagen tiene un sentido romántico, ¿sí o no? ¿Sí? Pues, ¿en qué estaba pensando esa persona que hizo esa imagen? Creo que estaba pensando en el amor, ¿sí?
Tal vez estaba pensando lo mismo que esta niña. Miren esta imagen. La niña en la foto está pensando que Dios sabe muy bien los planes para ella. Planes de no estar sola, sino acompañada por un novio. ¿Sí? Un futuro con un novio. La cara de la niña expresa confianza, que hay esperanza. ¿Sí? Entonces, definitivamente, entre comillas, por favor, ¿ok? Entre comillas, definitivamente Dios no quiere que ella sufra la soledad. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Sí? Un futuro brillante y una esperanza. Interesante. En el texto hay una palabra que tenemos que aclarar, tenemos que definir. De pronto ustedes saben cuál palabra es. Es la palabra ustedes. ¿Sí? Y es el primer punto en sus boletines. Ustedes. ¿Quiénes son? Es una pregunta. Ustedes. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son? Nuestra tendencia es asumir que el término ustedes se refiere a nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, me incluyo. ¿Sí? Si son buenas noticias, me incluyo. ¿Sí? Entonces los planes de bienestar que Dios tiene son para mí y para ti. La promesa de Jeremías 29:11 es muy bonita, es fabulosa. Sin embargo, hay un problema. Hay un problema. Esa promesa no era para nosotros. No era para nosotros. Y yo no quiero desanimarlos para nada. Porque yo creo que Dios también tiene planes, pues, chéveres para ti, ¿sí? Para ustedes. Yo creo eso, ¿sí? Pero esta promesa en este contexto no es para nosotros. Siempre tenemos que mirar el contexto primero, ¿sí? Siempre, pero siempre. La Biblia está repleta de promesas, pero no todas aplican a nosotros. El problema es cuando dejamos de hacer, y voy a decir una palabra, ¿sí? Un término bien técnico que yo aprendí en el seminario, ¿sí? Y es la palabra exégesis, ¿sí? Exégesis. Y está en los apuntes, ¿sí? Exégesis. ¿Qué es exégesis? ¿Sí? Cuando nosotros dejamos de hacer exégesis, nos metemos en problemas. ¿Qué es? Es el proceso de sacar la verdad del texto, ¿sí? O sea, es el proceso de entender la intención y el significado original del texto. Eso es exégesis, ¿sí? Exégesis. Lo contrario se llama eisegesis. ¿Sí? También están los apuntes. Eisegesis. ¿Y qué es? Es lo contrario, ¿sí? Eisegesis ocurre cuando uno impone sus propias ideas preconcebidas al texto. En vez de sacar la verdad, exégesis, ¿sí? Exégesis. En vez de sacar la verdad, impongo eisegesis. Yo impongo mi verdad, mis ideas, lo que yo quiero creer, ¿sí? Lo que
me conviene. ¿Sí? Yo impongo eso al texto. Eso es eisegesis. Entonces, cuando leemos las promesas bíblicas que dicen ustedes, y si me convienen, ¿sí? Yo voy a decir, pues es una promesa mía. Pero necesitamos asegurarnos que el término ustedes realmente se refiere a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través del contexto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, no solamente vamos a enfocarnos en Jeremías 29:11. Vamos a mirar el contexto del capítulo. Entonces, empezamos con el primer versículo del capítulo, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Bueno, pues primero, es muy fácil creer que la promesa de Jeremías 29:11 es para nosotros si no miramos el contexto. ¿Sí? Es muy fácil. Si leemos el contexto y encontramos que el antecedente de ustedes es otro pueblo u otra persona, no podemos decir que la promesa es para nosotros. Si lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo, con intención, estamos cometiendo eisegesis a propósito. ¿Sí? Es decir, voy a creer lo que quiero creer. No me importa si causa una contradicción. No me importa. Si esa es nuestra posición, no estamos muy lejos de algo que hizo Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era el tercer presidente de los Estados Unidos. Y supuestamente era creyente, ¿sí? ¿Y qué es un creyente? Bueno, pues un creyente es, pues, digamos pues, que es una persona que cree a Dios, cree en lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras, cree, ¿sí? Pero yo digo que era un creyente supuestamente porque Jefferson tenía un problema. Él no creyó en la palabra completa. A Jefferson no le gustó la palabra sangre. Esa palabra pues lo ofendió, no le gustó. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, cuando él leyó esa palabra en el Antiguo Testamento, cuando tenemos el tema de los judíos, los sacrificios, llegamos al Nuevo Testamento, tenemos el sacrificio de Jesús. ¿Y qué derramó Jesús? Su sangre. Entonces, ¿qué hizo Jefferson? Él compiló su propia Biblia. Entonces, en cada ocasión, en cada momento que dice sangre, él quitó ese pasaje de la Biblia y compiló su propia Biblia. Muy interesante, ¿no? Eso se llama eisegesis, ¿sí? Nosotros no queremos cometer eso. ¿Por qué lo hizo? Porque le convenía. Y el resultado fue una Biblia incompleta, completamente retorcida. Y yo creo que ustedes no quieren hacer eso y yo tampoco quiero hacer eso. ¿Sí? No queremos imponer nuestras ideas al texto. Entonces, cuando leemos la palabra ustedes en Jeremías 29:11, nosotros necesitamos descubrir a quién se refiere. Entonces, ¿para quién es la promesa de Jeremías 29:11? ¿A quién se refiere el término ustedes? Entonces, el primer versículo del capítulo. Entonces, dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió. Entonces, fue una carta, ¿ok? Fue una carta por el profeta Jeremías. ¿Y envió desde dónde? Jerusalén.
al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Bueno, la carta comienza en el versículo 4. Esa carta, ¿sí? que se refiere en ese versículo, comienza en el versículo 4 y termina con el versículo 23. Entonces pregunta, ¿quién escribió la carta? Jeremías. Muy bien. ¿Bajo la dirección de quién? Dios. ¿Ok? Muy bien, el Señor. ¿A quién escribió la carta Jeremías? Muy bien, a los judíos, al pueblo judío que estaban en el exilio, o sea, estaban en Babilonia. ¿Ok? Babilonia no era su país, su nación, ¿sí? Ellos eran de Israel, pero el rey de Babilonia los sacó, ¿sí? Los sacó y estaban en el exilio. Muy bien. Nabucodonosor los desterró de Jerusalén a Babilonia. ¿Y por qué estaban en Babilonia? ¿Por qué estaban en el exilio? Porque ellos abandonaron la palabra de Dios. Ellos rebelaron contra Dios para adorar dioses falsos, a los dioses falsos de las otras naciones. Ignoraron todas las advertencias, ¿sí? Y todos los llamados de Dios. Y nosotros podemos mirar eso dentro de la carta, ¿sí? La carta empieza ¿en qué versículo? 4 y termina en 23. ¿Y la carta es para quién? Los judíos. Muy bien. Entonces, vamos a leer el versículo 19. ¿Okay? Dice, ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos, los profetas, afirma al Señor. ¿Ok? Ustedes. ¿Ok? Es una carta para ellos, ¿sí? Entonces, ustedes no han hecho caso. Cuando llegamos al versículo 19, nosotros no creemos que eso es para nosotros. Ustedes no han hecho caso de las palabras, ¿ok? Que envié. Interesante. Pero sí queremos lo bueno. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos la palabra ustedes otra vez, ¿sí? Pero nosotros de una vez decimos, eso no es para nosotros, eso no es para mí, ¿sí? Si la promesa del versículo 11 es para nosotros, entonces toda la carta también es para nosotros. Pero nosotros no somos judíos. No somos de Jerusalén, ¿sí? No estamos en Babilonia, no vivimos en el exilio, entonces no es para nosotros. Muy interesante. La promesa de Jeremías 29:11 no es para nosotros. Pero esperen, ¿ok? Esperen. Por favor, no borren las imágenes que tienes en Facebook, ¿sí? Todavía no, ¿sí? ¿Ok? No boten esas camisetas, ¿sí? ¿Sí? No boten. ¿Alguien tiene una camiseta con ese versículo? No, ¿sí? No. ¿Un cuadro? No, tampoco. Pero sí tenían, ¿sí? Sí tenían, por favor, ¿sí? Sí tuvieran, por favor, ¿ok? No borren esas imágenes de tu Facebook. Nosotros no queremos sacar este versículo fuera del contexto, ¿sí? La verdad que vamos a sacar del contexto nos va a animar muchísimo, ¿ok? Entonces,
Leamos más del contexto. Vamos a leer el versículo 10, el versículo antes. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, ¿ok? ¿Qué? Voy a visitar. Entonces, ¿por cuánto tiempo iban a estar en Babilonia? 70 años. La carta dice que la carta era ¿para quién? Los ancianos. Creo que algunos de ellos no iban a ver, ¿ok? No iban a ver cómo Dios iba a cumplir esa promesa, ¿ok? Interesante. Pero cuando hayan cumplido los 70 años, yo los voy a visitar y voy a, ¿qué? Hacer honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. ¿Cuál lugar? Muy bien, Jerusalén. ¿Por qué? Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se encaja esa promesa? Cuando hayan cumplido los 70 años, yo voy a honrar mi promesa. ¿Cuál es la promesa? Voy a hacerles llegar de nuevo a su país, a su ciudad. ¿Sí? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Muy interesante. Jeremías escribió la carta a los ancianos, a los judíos, pero muchos de ellos sí eran ancianos. Como ya dije, yo creo que muchos de ellos no iban a ver cómo Dios iba a cumplir esa promesa. Tal vez ellos, eso es muy importante, ¿ok? Tal vez ellos, los ancianos, hubieran preferido recibir otra promesa. Una promesa que ellos pudieran haber vivido. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar más del contexto. Vamos a ir al capítulo anterior, el capítulo 28. Y vamos a leer lo que dice. En este capítulo hay otro profeta que se llama Hananías. Hananías. Y él predijo algo. Entonces vamos a leer los versículos 2 al 4. Él dijo, así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Todopoderoso? Dios, muy bien. El Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años. Haré que vuelvan a este lugar. ¿En cuánto tiempo? 2 años. Uy, ¿no les parece mejor esa noticia? Uy, claro. Entonces, la verdad, los judíos tenían una opción, una decisión para tomar. ¿Iban a creer a Hananías o iban a creer a Jeremías? Pero escuchen cómo Dios respondió a la predicción de Hananías. 29. ¿Ok? En la carta. Eso es lo que dijo. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. No, lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. La aplicación para hoy en día. Es impresionante hoy en día la cantidad de personas que eligen seguir a diferentes líderes religiosos, bien sea un pastor o en esta época una pastora, ¿sí? Porque prediquen un mensaje que creen que son buenas nuevas.
Entonces las personas siguen las buenas noticias. ¿Ok? No porque el mensaje está fundado en las Escrituras, sino porque están recibiendo lo que quieren escuchar. El problema es que son falsas buenas nuevas, como las buenas nuevas de Hananías. Y cuando nosotros escuchamos falsas buenas nuevas, o sea, buenas nuevas que no están fundadas en las Escrituras, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlas. Pero muchas personas deciden seguir falsas buenas nuevas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el pastor te dice que Dios sabe muy bien los planes que tiene para ti? Planes de bienestar y no de calamidad. Y el próximo mes los médicos te dicen que tienes cáncer. O alguien de tu familia tiene cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó con los planes de bienestar que Dios tiene para mí? ¿Y esa calamidad? Yo estoy viviendo en la calamidad ahora. ¿Qué pasó, Dios? ¿Sí? ¿Qué pasó con el futuro brillante? ¿Qué pasó con no experimentar calamidad? El problema de seguir las falsas buenas nuevas es que no tienen el respaldo de Dios. Cuando Dios no cumple, creen que Dios no es un Dios de su palabra. ¿Y qué hacen? Lo abandonan. Pero la verdad es que Dios siempre cumple su palabra. Siempre. El Señor les dijo a los exiliados lo siguiente. Y eso es en la carta. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Sí? Un futuro, ¿sí? Una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y los que escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿Creen que Dios honró esa promesa? Sí. En el último capítulo de segundo de Crónicas, en el primer capítulo de Esdras también, podemos leer cómo lo hizo. Vamos a leer el pasaje del libro segundo de Crónicas. Dice, se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. El rey decretó lo siguiente: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, o sea, los judíos, que se vaya y que el Señor, su Dios, lo acompañe. Y así pasó.
Así cumplió la promesa Dios. Dios cumplió su palabra, tal como Jeremías la proclamó 70 años antes. Entonces ya es una promesa cumplida. Ni siquiera es una promesa vigente. No es para nosotros. Pero ¿cuáles son las buenas noticias para nosotros? El hecho de que Dios declaró una promesa y la cumplió nos debería animar, porque cuando leemos las promesas que sí son para nosotros, podemos confiar que las honrará. Las va a honrar. Inclusive, los versículos 12 y 13 me recuerdan de una promesa que sí es para nosotros, del Nuevo Testamento. En Romanos 10, Dios dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y mira, escuchen esto, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Son las verdaderas buenas nuevas. Dios les dijo a los judíos que me invocarán y los voy a escuchar. Y es igual para nosotros. Las buenas nuevas no son no son que vas a tener una vida sin sufrimiento, que no vas a pasar por tiempos de calamidad, o que vas a tener un novio como en la imagen, ¿sí? O que Dios te va a conceder todo lo que crees que necesitas para tener una vida sin dolor. Las buenas nuevas son que Dios abrió el camino hacia Él a través de Jesús. Y si confiamos en Él, nos salva. Si lo clamamos, nos escucha. Nunca nos defrauda y nunca nos deja solos. Jesús dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese término ustedes sí se refiere a nosotros. No experimentamos las verdaderas buenas nuevas cuando vivimos en la ausencia del dolor o del sufrimiento o de la calamidad, sino cuando reconocemos que Dios nos está acompañando durante esos momentos. Por lo tanto, podemos abrazar lo que David dijo en el Salmo 23. Él dijo, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Aunque Jeremías 29:11 no es una promesa para nosotros, estoy convencido que Dios tiene un plan
para nosotros. Tiene un plan para ti. Inclusive, no estás aquí por coincidencia. Yo creo que Dios tenía una cita divina con ustedes, contigo, hoy. Y por alguna razón Dios quería que tú escucharas este mensaje. No es una casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero la pregunta es si vas a buscar a Dios para descubrir ese propósito. Si vas a enfocarte en lo que quieres, lo que Él quiere en tu vida. Si vas a seguir en la búsqueda de un futuro sin calamidad o si vas a buscar a Dios. Confía en Jesús. Confía en las promesas que sí son tuyas. Confía en la promesa. Si tú oras, a Él te escucha.